Hoy tenemos con nosotros a Enrique Concha, que nos va a hablar de contadores de energía y repartidores de gasto, a tenor, que viene perfectamente a tenor de la situación actual, derivada del Real Decreto 736/2020, que se está implementando con retraso, pero que se empieza a activar actualmente. Enrique Concha es exalumno de la escuela, con lo cual estamos especialmente contentos de volver a recibirle en la escuela y de volver a tenerle aquí. Seguro que hay muchos recuerdos que pasan por su cabeza ahora mismo, y en los últimos días que hemos tenido ocasión de dar paseos por los laboratorios y antiguos centros de tortura o aulas, y ha sido bonito. Enrique Concha es experto en sistemas de medición de energía y repartidores de gasto. Además, tiene una trayectoria larga por todo el mundo, fundamentalmente en gestión de proyectos y desarrollo de negocio. Hoy viene, normalmente tiene sede en Alemania y viene como parte de la empresa Cundis, y nos va a explicar algunas de los productos que tiene y todos los estándares y problemática asociada. Nos acompaña para presentar el tema más en profundidad Juan Manuel González, profesor de termotecnia de aquí de la escuela y experto en calibración de temperatura. Y sin más, le doy la palabra. Doy las gracias a Enrique porque pueda venir a contarnos su experiencia y su conocimiento. También nos acompaña hoy Dolores del Campo, del Centro Español de Meteorología, y todo esto de la medida está en algún aspecto regulado desde el punto de vista meteorológico. Entonces, el tema de los contadores de energía y repartidores de energía térmica es un tema no actual, es un tema que lleva ya muchos años. Tuvimos la crisis que todos conocemos del año 73, del año 73 al año 80, aquello fue terrible, el barril de petróleo pasó de 3 a 30 dólares, que lo tuvimos en el año 80, y en el año 80 salen los primeros reglamentos de instalaciones de calefacción, de agua caliente y sanitaria, refrigeración, y ya desde el año 80 era obligatorio, teóricamente, poner contadores de agua caliente en los edificios. En aquellos momentos la tecnología que existía pues, no estaba tan desarrollada como la que tenemos hoy en día. Eso se publicó en el año 80 y en el año 81 una ITC ya obligaba para el tema de agua caliente sanitaria. Posteriormente, en el año 84, ya se extiende y se recomienda que los edificios dispongan de un sistema de medida no solo en agua caliente sanitaria, sino en calefacción y refrigeración. Fue una recomendación y además se insistía en que los edificios, si no se ponía esos instrumentos, estuvieran preparados para que se pudieran poner en un futuro, que eso es lo más importante. En el año 2008 aparece el RITE como una sustitución de aquel primer reglamento, donde hace también énfasis en el tema de ahorro y eficiencia energética y hace obligatorio el poner contadores de energía térmica ya en edificios nuevos, ¿vale? Entonces, bueno, a partir del 2008 aparece corrígeme Dolores, aparece toda la reglamentación a nivel de metrología legal. La metrología legal nos respalda. Tuvo un gran conocimiento y una gran difusión cuando aparece el escándalo de los surtidores de gasolina. Entonces, tenemos que cuando hay una transacción económica o hay algo que afecta a la salud, nos está respaldando la medida y la garantía de la seguridad de ese dato la metrología legal. Primero a nivel europeo aparece la MIT y luego ya eso se transpone a varios reales decretos. El último es el Real Decreto 886 del 2016, que regula la metrología legal en distintos equipos. Uno de ellos son los contadores de energía térmica, los medidores de energía térmica. Yo participo dentro de la metrología legal
en los termógrafos, o antiguamente llamados termógrafos, que son los registradores de temperatura que se utilizan cuando hay una disposición reglamentaria que obliga en el transporte y en el almacenamiento de productos sensibles a utilizar un registrador de temperatura. Y estos mundos de los registradores de temperatura y los contadores de energía térmica van un poco en paralelo a la tecnología. Un contador de energía térmica es un aparato que mide un caudal y además mide la diferencia de temperatura de un fluido a la entrada y a la salida. Entonces son dispositivos que miden la temperatura. Cuando yo empecé en el tema de los registradores de temperatura en los años 90, los registradores de temperatura se llamaban termógrafos, porque estaban asociados a equipos que medían en papel. Posteriormente fue un gran avance el disponer de equipos que de forma electrónica registraran la temperatura. Aparecieron los loggers a principios de finales de los 90 y principios de este siglo. Loggers aplicados a garantizar la distribución de productos sensibles en el transporte y almacenamiento. Entonces, tenemos como son caminos paralelos. ¿Y por qué son caminos paralelos? Porque en los últimos años nos hemos encontrado en los registradores de temperatura, que son equipos electrónicos que miden, registran y transmiten los datos y se almacenan los datos, muchos de ellos ya en una nube. De forma que una empresa logística que está transportando productos, medicamentos o productos sensibles de temperatura, está un camión haciendo el transporte y el dato de temperatura está en una nube. Hoy en día, las últimas directivas que vas a hablar, Enrique, pues van a decir, oye, vamos a necesitar contadores de energía térmica o repartidores, la diferencia la va a hablar Enrique, pero el gran reto es la telemedida. El usuario tiene que tener conocimiento desde fuera, no tienen que entrarte a tu casa, de la medida de energía que está consumiendo. Y yo creo que con esto doy la entrada a Enrique, que pueda hablar de los dos instrumentos, contadores de energía térmica y repartidores de energía térmica. Decir una cosa, que aquí en la escuela llevamos varios años montando, tenemos ya el laboratorio montado para el tema de registradores de temperatura y tenemos un laboratorio montado, todavía estamos en la puesta en marcha, para verificar contadores de energía térmica. Entonces, también, como dije, teníamos ensayo de radiadores y todo esto está muy relacionado. Saber qué potencia da un radiador, medir la energía de un radiador y luego medir el repartidor de energía térmica que se pone en un radiador. Yo creo que no me voy a enrollar más. Yo creo que le doy las gracias a Enrique por venir y contarnos su experiencia, que en estos momentos es un tema de máxima actualidad. Gracias. ¿Se me oye? ¿Ahora? Sí, ahora, muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Juan Manuel. Y gracias también, como no, a la Asociación de Antiguos Alumnos, a Ignacio y a Gema. La verdad es que estáis haciendo una labor estupenda haciendo lo que se supone que se hace en la universidad, que es aprender todos de todos. Y cuanto más cuando todo lo que nos habéis dado en estos años, los profesores que aquí estáis y todos los demás, nos permitís o nos dais la posibilidad de devolverlo a la universidad. Efectivamente, el tema que voy a tratar hoy, si lo planteamos como pura metrología, la verdad es que a los ingenieros nos iba a encantar, pero es incluso más que eso en el momento actual, porque nos encontramos con algo que va a afectar a nuestro estilo de vida y al lugar donde moramos, que son nuestras viviendas, ¿no? Entonces, yo he preparado una pequeña presentación que toca muchos aspectos, no exclusivamente los metrológicos, siendo los más importantes desde el punto de vista técnico, pero qué duda cabe que en el momento en el que nos encontramos, la manera en que va a afectar, como decía, a nuestro estilo de vida y también a nuestra manera de trabajar.
Voy a tocar aspectos que son legales, aspectos que son técnicos y aspectos que son puramente de mercado y puramente, digamos, de comparación de cómo los distintos países están enfocando un tema que es de máxima actualidad. Entonces, sin más preámbulos, he puesto esta primera fotografía que van a ver, aparte de muchas otras, porque me parece pura poesía. Se diría que todas las normativas que están desarrollándose y que muchas de ellas nos vienen de Europa, al final de lo que tratan es como de ponernos un medidor a todo lo que hagamos al cabo del día y de la noche. Es pura poesía, como digo. La presentación en sí misma tiene cierto orden y cierta estructura. Vamos a tratar primero cuáles son las normas que han dado lugar a algo que es un nuevo mercado, un mercado que nos da la oportunidad a los ingenieros de hacer nuestra aportación. En segundo lugar, vamos a ver cuál es la situación en nuestro país, cuáles son el estado del mercado de los contadores de energía y de agua. De energía o contadores para calefacción y de agua. Vamos a ver que están muy relacionados. En tercer lugar, cuáles son los repartidores de costes y sistemas de lectura, cómo funcionan los repartidores de coste, cómo se instalan, cuáles son los dispositivos complementarios que nos van a permitir trabajar con ellos y finalmente nuevos modelos de negocio, porque yo creo que estando en una universidad donde viene mucha gente joven a aprender, un día fui yo uno de ellos, muchos se lanzarán antes o después, incluso los que están ahora preparando los exámenes para poderse ir tranquilos en Navidades de vacaciones, van a encontrarse trabajando en un sector emergente muy bonito, muy interesante, que, como decía, reúne muchos aspectos importantes en la vida de un ingeniero y en la vida de un ciudadano normal y de las familias, y que yo creo que cualquier ser con un espíritu emprendedor realmente le va a llamar mucho la atención. Bueno, empezando por el principio, habría que irse al año 2012, se publica una directiva europea que lo que trata es de aglutinar o de dar respuesta desde un enfoque europeo a todos los que son los retos ecológicos para la economía, para la sociedad, que la verdad están en boga de todos ya desde hace mucho tiempo y que poco a poco se van dando pasos. Los conocemos, esto es una directiva europea que empezó desplegándose en algunos países, pero no en todos a la vez. El nuestro hizo en el año 2016 un pequeño intento de transponer esa directiva a España, a nuestro país, pero bueno, no pasó de un borrador, fue un buen intento, se hizo un primer despliegue de estos aparatos porque, bueno, pues por parte de los usuarios y por parte de los consumidores y de los fabricantes también pensábamos que iba a dar lugar al despliegue masivo que finalmente se ha pospuesto y que ha coincidido además, como sabemos, desde el año 2020 en que finalmente se transpuso el Real Decreto a nuestro país con todas las restricciones debidas a la pandemia. ¿Cuál es la experiencia previa que ha dado lugar a la Directiva Europea? La Directiva Europea trata muchas cosas y entre ellas un aspecto muy importante es que dice que los consumos de energía tienen que estar individualizados. Es decir, que lo que consuma, algo tan sencillo, tan elemental como que lo que cada uno consuma, eso es lo que tiene que pagar y no hacerlo, pues, por ejemplo, en proporción de los metros cuadrados que tiene una vivienda. Depende, hay viviendas que están muy calientes, pues porque dan al sur, otras, en cambio, pues el vecino es muy friolero, por ejemplo, y no necesita hacer tanto uso de la calefacción o mucho, y sin embargo el reparto se hace exclusivamente en términos de proporcionales a la superficie y eso, pues bueno, desde un punto no es equitativo, se entiende, y entonces hay todavía algo más, y es que la experiencia, como vamos a ver a través de unos estudios que voy a mencionar, es que la individualización de costes de consumo de energía conduce de una forma casi natural, es casi un fenómeno estadístico que al final se manifiesta cuando lo mides. El hecho de saber cada vecino cuánto es lo que ha gastado, sin que nadie le diga si tiene que gastar más o menos, conduce de manera natural a que se ahorre en el consumo. En una vivienda normal, por lo que se ve, el 83% del coste del servicio, de las instalaciones y de los consumos de una vivienda tienen que ver con la calefacción. Bastante menos es el agua caliente o el consumo eléctrico de los electrodomésticos y demás. Esto significa que vamos por el buen camino si atacamos ese
nicho, digamos, de consumo ineficiente que además, como he explicado, no es del todo equitativo. Entonces, la misión que se propuso la Directiva Europea, era mejorar la eficiencia energética precisamente de los edificios, atacando el tema de las calefacciones. Se hicieron una serie de estudios y se llegó a la evidencia de que la facturación según consumo lleva, como decía, de una forma natural, casi por las leyes de los grandes números, a una reducción del consumo de energía de en torno al 30%. Por supuesto, la casuística es muy variada y vamos a ver que hay distintas tipologías que se acercan más y otras un poco menos a esta cifra, pero un 30% desde luego en la parte del león de lo que es el consumo de una vivienda, pues es algo realmente bastante importante. Entonces, ¿cuál es el medio, digamos, que consideró la Unión Europea de incidir en la reducción del coste? Pues simplemente dar a conocer cuál es el consumo que tiene cada vecino y que la facturación se le haga en función de ese consumo. Hay unos estudios, como digo, y unos gráficos, uno de ellos muy importante que realizó en España la Universidad de Alcalá, que bueno, está aquí reflejado con su índice y demás. Es un estudio desde el punto de vista de metodología estadística impecable y que lleva precisamente a confirmar sobre una base, un espacio muestral de unas 40 y tantas viviendas en España, fueron muchísimas más en un estudio previo que se llevó a cabo en Alemania, a que efectivamente se producen esos ahorros de costes. Este estudio saca muchas otras conclusiones, como por ejemplo cuál es el incremento, digamos, de gasto de energía cuando se sube 1 grado la temperatura de confort que tenemos en nuestras viviendas. Esta es una cifra recurrente y que el que se haya verificado en este estudio, de la misma manera que lo fue antes en otros, lo que nos dice es que estamos por el buen camino, es decir, que las cifras o digamos los análisis que se están llevando en cada uno de los países son replicables y comparables. Entonces, la segunda evidencia es que los hábitos de consumo también están afectados o pueden contar como un factor de ahorro. Se produce un 10% adicional, también este estudio que he mencionado antes así lo dice, cuando el consumo está disponible de manera no continuada, pero por periodos cortos. Digamos, lo normal es saber cuánto es lo que hemos consumido cada mes, pues se produce una mayor concienciación cuando ese conocimiento o el conocimiento del consumo es a lo mejor de tipo semanal. Un 10% anual que bueno, pues tiene un coste también en términos de emisiones de dióxido de carbono, por ejemplo, que se pueden evitar 1 millón de toneladas de dióxido de carbono a cuenta de ese 10% simplemente por el hecho de saber cuánto es lo que estamos consumiendo de una manera más periódica. Entonces, bueno, la Directiva Europea exactamente qué es lo que dice, que solamente pueden instalarse contadores de energía y repartidores de coste con una lectura remota. Aquí aparecen dos productos, dos artefactos que nos están insinuando que van a aparecer en nuestras viviendas a partir de ya, como ya lo están en muchos otros países de Europa. La información tiene que estar disponible como poco, bueno, en fin, realmente es un periodo que se ha ido reduciendo. Ahora mismo en España, tal y como se transpone, es cada dos meses durante el periodo de calefacción, pero para sistemas que tienen lectura remota, vamos a ver cuál es la tecnología de telemetría que permite eso, tiene que estar disponible esa información con carácter mensual. El despliegue, como digo, el Real Decreto en España se traspuso en agosto del 2020, en plena pandemia. En el año 2021 tuvimos los fabricantes todas las dificultades de suministro consabidas por temas de la gestión de la cadena de suministros y también de los microchips. El caso es que en España el despliegue en sí mismo va bastante lento, pero por lo menos ya tenemos la ley que está en vigor y que va a permitir este mercado de desarrollarse y que detalladamente vamos a ver un poquito cuáles son las características que tiene y a qué es a lo que nos obliga. Y sobre todo, ya esto hablamos de tiempo real prácticamente en el año 2022, en agosto y en octubre, es decir, el mes pasado, se ha añadido, digamos, ampliaciones de este Real Decreto que lo que hacen es echar, por decirlo así, más efervescencia a un mercado que ya está establecido, simplemente esperando, bueno, pues a que se den las posibilidades operativas para poderse desplegar de manera masiva en nuestro país, ¿no?
Bueno, ¿qué es lo que ha supuesto el Real Decreto? Pues que desde el 2012, sucesivamente los distintos países que han ido transponiendo esta directiva europea a su propia legislación, pues ha ido generándose un magma de empresas y de asociaciones profesionales que trabajan en el sector. Aquí pongo unas cuantas de ellas, algunas muy conocidas. Esta de KNX, la de arriba a la derecha, es una asociación de domótica que ha abrazado completamente todo lo que es la posibilidad de que en nuestros hogares exista una infraestructura que integre los datos de consumo de las viviendas, ¿no? Y de las familias, por lo tanto. Sin embargo, la más importante es la primera, la OMS. La OMS es una asociación de fabricantes europeos que lo que vela es porque haya una interoperabilidad entre los aparatos, los dispositivos que menciona la directiva europea, es decir, los contadores de energía, los repartidores de costes. Una interoperabilidad que es muy importante porque lo que nos da es libertad a los usuarios para decidirnos por un tipo de contador u otro en función, pues, de sus prestaciones o de sus características, ¿no? Y no sentirnos atados, digamos, a un determinado producto o fabricante. Esto es muy importante, existe en todos los mercados, la Unión Europea está haciendo en términos de competencia un trabajo estupendo para ello, y también, como no, las asociaciones profesionales como la OMS que velan precisamente por organizar y por garantizar esa interoperabilidad que en definitiva es uno de los pilares fundamentales de la Unión Europea en términos de competencia, ¿no? De libertad de la competencia. Las otras asociaciones son más o menos técnicas, todas relativas a contadores y demás. Entonces, el Real Decreto, el 736, el que se publicó precisamente en pleno Ecuador bueno, pues de los años que hemos vivido en agosto del 2020, pues todos nos podemos imaginar dónde estábamos, y después de esperar tantísimos años se publicó justamente en ese momento. ¿Qué momento? Bueno, lo que tiene un par de aspectos bastante, digamos, comprometidos, y es que hay que hacer un estudio de viabilidad preliminar que dictamine si es viable técnica y económicamente el hacer un despliegue de contadores o de sistemas de individualización de los costes y de los consumos de las viviendas en un determinado edificio. Como vamos a ver, esto a lo que lleva es a cierta subjetividad, y bueno, pues en nuestro país, como ha sido en casi todos, pues la verdad es que existen determinados bueno, puntos de vista, ¿no? Pero en esto los ingenieros la verdad es que lo tenemos claro y somos realmente la voz de referencia que tiene que decir cómo se tiene que ejecutar un estudio de viabilidad que dictamine efectivamente si es preciso y conveniente y viable técnica y económicamente el hacer una inversión que consiste en instalar en nuestros hogares, en nuestras viviendas, en una comunidad de vecinos, los aparatos contadores de energía o bien, depende del sistema de calefacción central que tengan, o bien los repartidores de costes. Entonces, bueno, pues ahí, digamos, el criterio es que la inversión, el retorno de la inversión tiene que hacerse en 4 años, siendo la inversión pues el gasto que va a suponer pues el adquirir los aparatos y montarlos, y el ahorro neto dividido entre el ahorro neto actual. Bueno, pues ese coeficiente tiene que ser un número menor o igual que 4, y entonces eso conduciría a la viabilidad. Como decía, bueno, ¿cómo se calcula, digamos, el ahorro neto anual? Pues hemos visto que estadísticamente parece que salen los números, pero cuando es una sola vivienda dependemos del instalador que haga una estimación a la vista de su especialización, ¿no? Estas empresas de mantenimiento en muchos casos tienen ingenieros que son los que realmente pueden dictaminar con criterio propio si se lleva a cabo ese retorno de la inversión o no. Por eso digo que este es un sector y un nicho de trabajo que requiere realmente de los profesionales de los profesionales técnicos, expertos, para decidir si se hace se cumple este artículo 4 del Real Decreto o no. Existe un artículo también importante, el artículo 6, y es que la lectura de los equipos de medida, como decía antes, tiene que llevarse a cabo e informarse, reportarse a los propietarios, a las personas que viven en ese edificio cada 2 meses. Un mes si es de lectura remota. Este era el Real Decreto que se publicó en 2020 y que ha estado un poquito
pues durmiendo hasta que el mercado se dieran las condiciones. Imagínense, no se podían reunir las propiedades, las comunidades de vecinos, ni tampoco podían entrar los instaladores a las viviendas, ¿no? Entonces, concretamente, se dieron en función de las zonas climáticas unos plazos en los cuales tendría que hacerse ese despliegue de estos dispositivos en los casos de edificios en los que fuera efectivamente viable técnica y económicamente su utilización, y sin embargo no ha sido posible por razones obvias. Y bueno, ahora que empieza, pues resulta que también bueno, pues los fabricantes están con sus sus fabricantes internacionales con su propia problemática. Lo vamos a ver un poco después en las circunstancias del mercado, pero abundando un poquito más, ¿qué es lo que ha venido después también en términos legislativos? Bueno, pues en el mes de agosto, bueno, pues llevamos un año 2022 también, una primera mitad bastante accidentada. Ha sido publicada también un nuevo Real Decreto que lo que hace es un poquito adaptar las características del mercado español, concretamente del gas, para facilitarlo y adecuarlo a las nuevas condiciones. Lo primero que dice es que el precio del gas natural TTF, es decir, el precio de Ámsterdam, no es el de MidGas, que sería el del precio del gas en la península ibérica, pero bueno, es un referente internacional, cotizaba 89 euros por megavatio hora y ha pasado a 209. ¿no? En apenas desde febrero hasta el mes de julio, en apenas 4 meses. Entonces, bueno, todos los gobiernos, todos los países han reaccionado publicando regulaciones similares a la nuestra, facilitando un poquito el acceso de los ciudadanos al recurso energético, ¿no? En el caso del Real Decreto de este mes de agosto, lo que decía es que la consigna de calefacción se bajaba desde 21 a 19 grados. La temperatura de consigna, todas estas cosas son regulaciones y al final quién sabe qué es lo que hacen las personas, los vecinos, pero sí se sabe qué es lo que hacen los centros oficiales, públicos o centros comerciales, etc. En cualquier caso es un factor interesante porque bueno, una de las conclusiones que se han llegado por estudios es que cada vez que se aumenta 1 grado la temperatura de consigna de una vivienda, se incrementa el gasto de energía en un 6%. El estudio de la Universidad de Alcalá de Henares así lo confirmaba y, sin embargo, bueno, y precisamente en esa dirección es en la que trabaja este nuevo Real Decreto. Y, como se diría, digamos, adicionalmente, llueve sobre mojado, en el mes de octubre lo que se ha hecho, y esto es lo interesante, se ha publicado un nuevo Real Decreto que lo que dice es que las comunidades de vecinos pueden, digamos, acogerse a la tarifa de último recurso del precio del gas. Es una tarifa que está acotada, que vienen a ser 6 céntimos de euro por kilovatio hora y que supone una reducción muy importante sobre el gas que costaría, digamos, el llenar la caldera para tener calefacción este invierno. Estoy hablando del mes de octubre. Pero ¿por qué es importante este último Real Decreto? Pues precisamente porque la condición que exige es que haya un proyecto en firme para instalar los repartidores de costes o el sistema de individualización de los consumos antes de, bueno, un periodo de septiembre del 2023. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos, por un lado, una obligatoriedad que nos da el primer Real Decreto del 2020 y luego el de 2022, el de octubre, el del mes pasado, que lo que nos dice es que si lo cumplimos, que tenemos que cumplirlo en todos los casos en que es viable, además nos vamos a beneficiar de un precio reducido del gas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Pues tenemos básicamente desde el punto de vista de las personas que llevamos muchos años, unos más y otros menos, trabajando o por lo menos esperando a que exista toda esta argumentación, nos encontramos con un mercado que está en plena efervescencia. Plena efervescencia porque hemos pasado de estar esperando durante 8 años a que estuviesen todos los recursos legales en su sitio, a ahora, en un plazo de 3 meses apenas, tener ese marco legal y además muchas bonificaciones, además de subvenciones que voy a mencionar a continuación, que lo que hacen es que sea, desde todos los puntos de vista, muy interesante para los usuarios o para los vecinos, pues porque supone estadísticamente y en la mayoría de los casos indefectiblemente es así, un ahorro de energía, además unas bonificaciones, además unas subvenciones bueno, pues con cargo a las ayudas que las comunidades autónomas van dirigiendo con cargo a los Next Generation
y además, bueno, pues eso para los usuarios, para los fabricantes, pues lógicamente el tener que afrontar esas necesidades de equipos para instalar en todas las viviendas, que ahora vamos a cuantificar de cuánto estamos hablando, y por supuesto también del personal técnico y de los instaladores y empresas de mantenimiento, porque tienen que acometerlo rápidamente. Bien, antes decíamos que cuando se publicó, bueno, se puso en vigor la directiva europea, pues rápidamente surgieron muchísimas empresas y asociaciones sectoriales. Lo mismo ahora, en el mercado español están operando un montón de fabricantes. Aquí están los más significativos, la mayoría de ellos europeos, realmente suizos y alemanes, algunos extraeuropeos también, que lo que proponen son lógicamente sus soluciones técnicas bueno, pues para dar respuesta a esta obligación legal. Entonces, vamos a profundizar en una de ellas, una marca bien conocida, desde luego, por mí, que lo que tiene es, lógicamente, una solución técnica que voy a explicar en reglas generales cómo se adecua en términos industriales, en términos comerciales y de producto, y también técnicamente a los requerimientos del mercado. Bueno, pues de lo que se trata, en definitiva, para conseguir cumplir los requisitos del Real Decreto, es de que en nuestras viviendas tengamos instalados una serie de sensores cuyas lecturas, esos sensores específicos son contadores, son lectores de energía de un determinado tipo que vamos a ver, y esas lecturas se tienen que comunicar remotamente, pues como tenemos en nuestras casas sistemas de comunicaciones, routers de internet, etcétera, a una central en la cual se recogen esos datos y después se procesan para emitir las facturas. Ese es el proceso. Digamos, el esquema de sistema es el que podemos imaginarnos en cualquiera de nuestras viviendas, tener, por ejemplo, en una vivienda que tenga un sistema de calefacción central con caldera central por columnas, pues habría que disponer los repartidores de costes y unos receptores, que serían los sensores, son los contadores, y unos receptores que serían unas especies de centralitas que estarían situadas en las zonas comunes del edificio, podrían ser los descansos de las escaleras o los huecos del ascensor, y que transmitirían después por vía radio a una central esas lecturas. Por supuesto, luego lo vamos a ver también, todos los temas de protección de datos y de seguridad de la información que requiere también la Unión Europea, a la cual hay que acogerse para bueno, pues para poder emitir las facturas después las empresas especializadas para ello. Pongo esto así, en primer lugar, central, lo que es la visión del sistema. Luego los equipamientos, pues bueno, son variados, son repartidores de costes, son contadores de energía, de entalpía realmente, porque son contadores de frío o de calor, aire acondicionado también puede serlo, y toda esa información vehiculada a través de esta infraestructura, de manera que al final se produce la facturación individual, que es lo que persigue el Real Decreto en estos momentos. También podemos meter a través de la misma infraestructura de conexión, por ejemplo, el consumo de agua. Vamos a ver que son concomitantes prácticamente. Y también otros. Estamos en una, digamos, tecnología que puede expandirse, por ejemplo, a detectores de humo, detectores de radón. Estamos hablando de muchos tipos, muchas posibilidades, digamos, de sensores. Estamos hablando del Internet de las cosas. La solución, digamos, que la industria y que la sociedad está esperando, digamos, de los ingenieros como técnicos, es que seamos capaces de dar una solución técnica que la sociedad nos demanda, de agregar toda esa información y de manera segura, de manera privada, de manera fiable, porque estamos hablando en definitiva de contratos. Un consumo es algo que hemos incurrido, un contrato en el que hemos incurrido y que hay que servir, sí o sí. No es como, por ejemplo, una consigna de temperatura que se puede cumplir o no. Cuando le damos al mando de la televisión, si no se enciende, pues le damos 2 veces y no pasa nada. Si se pierde una lectura de consumo, ese es un problema, ¿no? Entonces, por eso todo esto, digamos, tiene que estar estandarizado y seguir unos protocolos, unas pautas de comunicación muy exigentes al objeto de que no se produzcan esas situaciones.
Pues como digo, hay muchos sensores y hay también unos receptores. Y todo esto está desembocando al final en los móviles. En los móviles porque los ciudadanos, y también en el espíritu del Real Decreto, no del Real Decreto todavía, pero de la Directiva Europea, es que a partir del año 2027 todos los ciudadanos seamos capaces de acceder de manera remota a nuestros propios consumos con una periodicidad bastante mayor que la que tenemos ahora. Es decir, de manera remota, ya por fin en hacer que nuestros hogares sean unos centros de telemetría como nosotros como usuarios estamos acostumbrados a hacerlo a través del móvil. Entonces, todas esas soluciones las tienen la mayor parte de los fabricantes y lo que quiero decirles es que la cosa es bastante complicada. Es decir, no podemos imaginar simplemente que bueno, al final se trata, pues sí, de poner cada uno de esos contadores que cumplan su función, ya los tenemos en nuestros hogares, desde luego, va a haber más, ¿vale? No es simplemente una cuestión de rango, de cuántos dispositivos de estos vamos a tener en la cocina o en la habitación de los niños, sino también de cómo van a interactuar como un sistema todos esos dispositivos, contadores de agua, contadores de energía, etcétera. Entonces, hay 2 o 3 diapositivas que lo que van a dar es una idea de que realmente el hacer un despliegue de estos sistemas requiere profesionales que sepan hacerlo y que, como decía antes, no se produzcan huecos en los cuales se pierda información, por ejemplo. Decía, muy importante, que estamos enviando una información que es privada, que son nuestros datos de consumo. Nadie tiene por qué saber lo que nosotros estamos consumiendo en un momento dado. Sin embargo, estamos en el otro lado de la balanza intentando que haya una interoperabilidad entre los dispositivos. Bueno, pues se ha desarrollado, las empresas del sector han desarrollado un protocolo que se denomina, bueno, la asociación OMS que habíamos mencionado al principio, ha desarrollado un protocolo MBus que es el específico para contadores de energía que, como digo, tienen que tener una garantía de que esos contratos son comunicados y no perecen en el camino, sino que llegan a buen puerto. Entonces, una de las posibilidades es también, por ejemplo, ya avanzando, que esa información esté encriptada. Y entonces estamos hablando de que sigue siendo interoperable, simplemente que el propietario de la llave de desencriptación de esa información puede saber cuál ha sido su consumo. Bien, esta ha sido la visión, digamos, de a dónde quiere llegar la legislación en vigor y cuál ha sido la respuesta que está funcionando en otros países. En todos los países, y en España lo va a estar, y lo está ya desde luego en algunas comunidades, porque llevamos pues 1 año y medio seguramente trabajando de una manera bastante interesante. Entonces, ¿cuál es la dimensión de este sector en nuestro país? Bueno, el RITE, que mencionaba el profesor, realmente ha supuesto, lógicamente, una orquestación de cuál es el sector, digamos, de la edificación en nuestro país y de las instalaciones, precisamente las instalaciones térmicas que en ellos se instalan. Entonces, este mapa de la izquierda lo que refleja es que, bueno, pues hay una serie de zonas climáticas. El Real Decreto especifica claramente que son las azul oscuro, azul claro y amarillo, son las que tienen obligación, digamos, de hacer ese estudio de viabilidad al objeto de saber si en esas comunidades hay que poner, o en esas comunidades de vecinos, estoy hablando ahora, no comunidades autónomas, porque va a nivel de comarca. Por ejemplo, Granada es un caso típico, tiene la ciudad una altitud considerable y hay una obligación en todos, prácticamente en todos los edificios, de instalar estos sistemas de individualización del control y del consumo, pero no es así en toda la provincia, ¿no? Y ni mucho menos en toda Andalucía o en Andalucía occidental. En el mapa de la derecha lo que tenemos es señalado con puntos, son los lugares donde hay sistemas de calefacción centralizada, es decir, calderas. Calderas que ya desde hace unos años ya son casi en su inmensa mayoría son de gas, que en su momento lo fueron también de gasoil. Como vemos, la concentración está sobre todo en la Comunidad de Madrid. Vivimos en el lugar, digamos, donde el mercado más interesante, y luego también, pues, bueno, en gran parte de lo que llaman la España vaciada, pero que no lo está. Ocurre al contrario que en Italia, por ejemplo. En Italia ellos tuvieron la suerte de que allí desplegaron la Directiva Europea
ya un poquito antes de la pandemia, entonces les ha dado tiempo a tomar mucha inercia, y allí lo que ocurre es que precisamente las zonas climáticas con obligación son también las más pobladas. No es nuestro caso, pero aún así yo vengo de León, por ejemplo, he estado esta semana y la verdad es que hay muchísimo interés. Como decía, estamos en un momento de plena efervescencia, lo mismo puedo decir de Zaragoza, Burgos, Logroño, todas estas zonas son las más importantes. Entonces, ¿cuál es, digamos, la estimación de mercado que tenemos que hacer? Pues que entre el 80 y el 90% de los edificios con calderas centrales en las zonas C y D pues están obligados a instalar repartidores de costes o contadores de energía. Estamos hablando de una cantidad bastante importante que vamos a tratar de estimar. Bueno, ¿qué es lo primero que tenemos que saber? Los sistemas con calefacción central son la inmensa mayoría. Los nuevos edificios ya se suelen instalar en anillo, es decir, con suelo radiante, pero yo creo que cualquiera de nosotros está habituado a que en cualquier visita o a la mayor parte de los sitios donde vamos lo que hay es radiadores. Eso significa, en general y por simplificar, que hay una caldera central y después hay columnas que están sirviendo a todos los vecinos que están en la misma bajante de calefacción. Entonces necesitamos un protocolo, un sistema, un método, una metodología para individualizar cuánto es lo que ha gastado cada uno. No es tan evidente, la caldera central está enviando el agua caliente a todos los vecinos y luego es cada uno el que toma lo que necesita para mantener pues su casa caldeada. Pero ¿cuánto es eso? ¿Y cómo facturarla en función de eso? Estos aparatos son los que lo permiten. Entonces, como digo, hay dos sistemas, tenemos la caldera central y bien la distribución es por verticales, por columnas, o bien es que sube a una casa y hace como un anillo, es decir, entra a una vivienda y vuelve a salir de la misma vivienda. Ahí es muy fácil, no habría más que disponer que un aparato que es un contador de energía a la entrada de la vivienda y él hace la operación para saber cuánto entra y cuánto sale. En el caso de y ahí lo que utilizaríamos son los contadores de energía. Sin embargo, cuando lo que tenemos son radiadores, en una vertical, en columnas verticales, entonces lo que tenemos que poner son los repartidores de costes. Entonces, bueno, las cifras que manejamos en el sector es que hay en España unos 26 millones de apartamentos, el 85% es en propiedad, el 15% es turístico o segunda residencia. Esto hace pues, bueno, unos 19 millones y medio de primera residencia y unos 6,5 de segunda residencia y turísticos. Con sistemas de calefacción central, el mapa que veíamos antes, que es el de la derecha, el de los puntitos, con calderas centrales. Bueno, pues eso hace que 1,7 millones de apartamentos están servidos con sistemas de calefacción central. La mayoría va a salirles, porque es el espíritu del Real Decreto y el espíritu de la Directiva Europea, que es viable técnica y económicamente la instalación de estos equipos. Como decía antes, hay técnicos y especialistas que están sugiriendo que en determinados casos no es rentable, no es viable, digamos, el despliegue de estos sistemas, cuando en realidad sí que lo es. De estos 1,7 millones de apartamentos con sistema de calefacción central, un 65% es vertical, es decir, van a necesitar repartidores de costes, y un 35% es horizontal. Ya todo lo que se construye es horizontal, en anillo, es decir, suelo radiante. Sin embargo, lo clásico, lo que nos encontramos en la inmensa mayoría de los casos, 65% fácilmente, es precisamente las verticales que vamos a tener que poner la mayoría de nosotros repartidores de costes. Bien, esto hace que tenemos que equipar 1.100.000 apartamentos con repartidores de costes, y va a haber aproximadamente unos 600.000 más lo que se construya nuevo, la nueva obra que se haga en España en suelo radiante, y que lo que van a necesitar van a ser contadores de energía. Creo que le he dado aquí, vale. Bueno, entonces ahora ya tenemos un poquito el planteamiento, cuáles son las tipologías de calderas, sistemas de distribución y los volúmenes de los que estamos hablando. Bueno, las observaciones, como decía, es que todo esto está en vigor desde el 2020, no vamos a podernos desquitar mucho porque lo que se ha instalado en este año y medio, 2 años, es relativamente poco. Realmente la efervescencia la estamos notando los que estamos en ello pues desde hace 2 meses o 3. Los repartidores de costes, se estima en que va a haber que desplegar en nuestro país en los próximos años
va a ser imposible por razones objetivas cumplir los plazos que dice el Real Decreto, por eso, por dificultades de suministro, pero también de escasez de mano de obra. No hay instaladores suficientes para hacer esto, unos 5 millones de repartidores de costes. Es un mercado interesante a repartir entre muchos, pero que además no es solamente un mercado de fabricantes, es un mercado, como digo, de instaladores, de mantenedores, de facturadores y de empresas, digamos, que supervisen toda la operación. Y eso es un mercado importante. Lo hemos visto en el caso de Italia y realmente es un mare magnum, digamos, que tiene unas características muy interesantes, además, porque es un mercado, como estamos diciendo, obligatorio. Uno en casa se puede poner un dispositivo, un Alexa, si quiere, o no, pero esto hay que cumplir una normativa y si no, pues habrá unas inspecciones para que esto se cumpla. Puede pasar un poco de tiempo por todas estas circunstancias, pero antes o después será así. Entonces es un mercado además recurrente, porque los aparatos de medida se descalibran. Los aparatos de medida no son eternos, tienen que cumplir una función, son aparatos con batería. Entonces, si las cosas se hacen bien, seguramente va a llevar a un negocio recurrente. Bueno, y la estimación de contadores de energía van a ser aproximadamente unos 400.000, más lo que decía antes, las viviendas que se construyan nuevas. Vienen a ser, no lo sé, hace unos años eran en torno a 17.000 cada año, pero no tengo ahora mismo las cifras. Bueno, los contadores de agua. ¿Qué es lo que ha pasado con los contadores de agua? A ver, el hecho de que se pueda integrar en la misma plataforma, la misma infraestructura de comunicación, hace que también sea, digamos, un mercado que tiene cierta intersección con el de los contadores de energía, y resulta que también en el 2020, pero en febrero, el Ministerio de Industria sacó una norma técnica, una instrucción técnica que dice que hay que sustituir los contadores de agua de más de 15 años, eso es, más de 12 años de antigüedad. No están inventariados, nadie sabe cuántos contadores de agua hay en España, es muy difícil saberlo, vas a cualquier localidad un poco pequeña y hay contadores que siguen dando vueltas, no se sabe muy bien qué es lo que medirán. Bueno, todo eso tiene que desaparecer, es así en todos los países y también va a ser aquí. La estimación es que hay mínimo 3 millones de contadores de agua que va a haber que reemplazar en los próximos 3 años, desde el 2020 ya hemos pasado ese plazo y por las mismas razones va a seguir. Todo eso a instalar en 3 años. Y bueno, además los sistemas de lectura remota, es decir, esos receptores que lo que van a hacer va a ser recibir todas las lecturas. Bueno, en España, el sistema que yo he mostrado anteriormente es un sistema con una infraestructura fija. Decía que había que poner unas especies de centralitas en los descansillos de las escaleras, huecos del ascensor, etcétera, etcétera. Hay distintas estrategias. Vamos a ver quizás alguna de ellas, si el tiempo me lo permite. Y el tema está que bueno, pues también son unos dispositivos que hay muchos proveedores, pero que tendremos que dar servicio con ello. En España, sin embargo, lo más habitual es no utilizar hasta este punto. Solíamos utilizar unos receptores portables, unas especies de móviles que lo que hacían era, bueno, pues un operario pasaba por el edificio, pues a lo mejor cada mes o cuando hubiese que preparar las facturas, se descargaba las lecturas de los vecinos y después preparaba las facturas. Eso se puede hacer de esta manera, con un receptor portable, manual, con un operario, un empleado, o bien, como decía antes, con un sistema, la casita que he puesto, la visión de sistema, con un sistema automatizado, ¿no?, de receptores fijos. Esa es la tendencia en todas partes. En España partimos, digamos, de que hay una querencia todavía al receptor portable, pero finalmente se va a generalizar el receptor más, digamos, la infraestructura fija que les mostraba antes. De ellos estamos hablando, pues bueno, que van a hacer falta unos 6.500 transmisores fijos de estos y, bueno, pues cerca de 13.000 centralitas. Esto depende un poco de la tipología, ¿no? Si al final lo que tenemos es que dar cobertura de radio a todos los aparatos, todos los contadores que están instalados en una vivienda. Entonces, por eso salen estas cifras. Estamos hablando de cantidades muy respetables, un mercado de, no lo sé, quizás 200 millones más. En Italia es más. Y nosotros pensamos que España va a seguir ese camino. Y además que repartido a lo largo de los años y con nuevas incorporaciones, una vez más, ¿no?, digamos, el volumen de accesorios, de profesionales envueltos, de empresas de servicios que prestan y reciben. Esto es un mercado nuevo, un mercado que no existía la obligación y ahora sí. Y se va
a pagar seguramente a través de los ahorros de energía que va a conllevar. Así ha sido, los estudios lo demuestran y bueno, pues la tendencia en todos los países es a que este despliegue se lleve a cabo. Las personas y los colectivos envueltos son numerosos, desde administradores de fincas, empresas de mantenimiento, por supuesto fabricantes, y los cambios de hábito de las propias familias. Bueno, subvenciones. Cuando se publicó el Real Decreto, en paralelo se publicó también un sistema de, pues de canalizar hacia las comunidades autónomas, normalmente a través del IDA, del Instituto de Diversificación de la Energía, estas subvenciones. Aquí en Madrid teníamos el sistema PRE, creo que me falta una E, porque es el Sistema de Rehabilitación Energética de Edificios, falta una E. Ahora vamos por una segunda versión, que es el 5000. No tengo yo mucha visión de si se va a implementar realmente en nuestra comunidad. El anterior sí lo hizo y yo estuve trabajando con algunas comunidades que aprovecharon un parágrafo que lo que hacía era apoyar el despliegue de redes de lectura automatizada en sus viviendas de consumos, para los consumos. Bueno, cuando el edificio pasaba a una categoría energética A, el 10% era subvencionable, y cuando pasaba a una B, de la certificación energética de colores que tenemos en los electrodomésticos, pero que también lo tienen los edificios, entonces era un 5%. Es una proporción suficiente. Ahora mismo en otras comunidades autónomas, vengo como decía de León, y en Castilla y León existe este PRE y está funcionando, o por lo menos la gente está contando con ello. Eso es importante tenerlo en cuenta, porque es un mercado, como digo, recurrente, obligatorio, subvencionado y además condicionado, o que condiciona a otros tipos de ayudas, concretamente el gas para calderas de gas de comunidades de vecinos, que ahora mismo realmente es una rebaja sustancial el poderse acoger a ello. Entonces, todo apunta a que el mercado se va a mover con mucho ímpetu en los próximos años, quizás 3, quizás más, pero los números que estamos hablando, los millones de repartidores de costes, los cientos de miles de contadores de energía, se van a tener que desplegar. Alguien va a tener que hacerlo, alguien va a tener que supervisarlo, y este es un mercado que antes no existía. Bueno, concretamente, los repartidores de costes, ¿qué es lo que son? ¿Qué es lo que hacen? ¿Por qué funcionan? ¿Y por qué tenemos que creernos lo que dicen que hacen sabiendo cuál es la ciencia que hay detrás? Muy someramente, hay una serie de normas, también técnicas, estándares, que se han producido en la Unión Europea, que ya desde hace muchos años vienen trabajando en esta dirección. Es decir, el primero que viene aquí, este es del 2013, el EN 834, no me voy a extender, son nuevamente estándares. El último de ellos, aquí divergemos un poco, es del VDI, es como si dijésemos la patronal del sector eléctrico en Alemania. No sé cuál sería el equivalente en España, pero bueno, varios de estos tienen un carácter europeo y sirven para definir de qué manera, por qué procedimiento, cómo se realizan las medidas, con qué características. Por supuesto, la Directiva Europea, la MIT de metrología, es, digamos, el referente, con la salvedad, y es lo que vamos a hablar ahora, de que no estamos hablando de productos de laboratorio, sino productos que a lo que van orientados es a que hagamos un reparto de los consumos. Es decir, estamos relajando de alguna manera un grado de libertad, estamos dando un grado de libertad más a las medidas que hacemos. No tenemos que ser absolutamente precisos, no tenemos que ser un MIT 1, un máximo categoría metrológica. Podemos quedarnos en una categoría metrológica 2 o 3, simplemente porque el objetivo es que quedarnos con que la medida sea replicable, porque siendo replicable podemos sacar un factor proporcional
que asignar a cada uno de los vecinos. Esa es la estrategia de medición y eso es lo que vienen a dar todas estas normas. Es decir, no estamos construyendo calorímetros ultra precisos, sino que estamos construyendo aparatos de medida cuya operatividad es replicable y nos permite, como digo, llegar a un número adimensional que es un factor de proporción de cuánto está consumiendo cada consumidor, cada vecino, ¿no? Este es un ejercicio mental importante porque como ingenieros podemos llegar muy lejos, pero en este momento lo que nos pide la sociedad es que seamos capaces de construir aparatos, dispositivos que replican la misma medida en distintas, en la misma situación, producen el mismo resultado. Que el resultado no es de la máxima precisión, no es crítico, porque sabemos cuánto es, podemos totalizar lo que está produciendo la caldera y lo único que necesitamos es un factor de proporcionalidad que nos permita repartirlo. Si ese factor de proporcionalidad, el procedimiento, digamos, por el cual llegamos a él, es replicable en cada uno de los vecinos, en cada una de las viviendas, cada uno de los radiadores, cada uno de los anillos, entonces al final estamos cumpliendo nuestra función, obtener un factor de proporcionalidad. Eso es clase metrológica 2, no es clase metrológica 1. Y es aquí donde lo explica, en estas normativas. Bueno, a ver, repartidores de energía hay de muchos tipos. Es más, se están construyendo y hay empresas yo he visitado una alucinante en Noruega que utiliza una tecnología completamente distinta. Claro, nos imaginamos que es un repartidor de costes, un contador de calor que tiene efectivamente, como decía el profesor, pues, los sensores térmicos y los caudalímetros y entonces hace una operación, no se guarda ningún valor por temas de protección y de tratamiento de la información y ya directamente la transmite. Eso es un medidor, eso es un aparato de medición. Pero el principio de medición puede ser cualquiera y se están utilizando aparatos transductores termoeléctricos, por ejemplo, que están completamente fuera. Pero todo esto de dónde viene, cómo se empezó a inventar, fueron empresas alemanas, la verdad, bueno, pues las clásicas Siemens y demás, que utilizaban incluso anteriores, evaporadores. Es decir, que no nos pensemos que hay una única tecnología, hay muchas tecnologías. Algunas de ellas tienen ventajas sobre otras. Parece ser, digamos, que lo que se va a instalar en nuestros hogares, porque es lo que está en casi todas las viviendas, son unos repartidores de costes que tienen dos sensores de temperatura, uno hacia el radiador, otro hacia la sala en la que estamos y, digamos, a partir de eso, de ese cálculo, estiman cuál ha sido la transferencia de calor, la radiación que nos ha dado el radiador. Es el dispositivo de referencia y sobrepasa las prestaciones de los evaporadores y de los aparatos, los dispositivos con un único sensor de temperatura, pero tengo mis dudas, no mis dudas, sino estamos todos expectantes en el sector a ver qué va a ser lo siguiente. Y lo siguiente parece que está avanzando por ahí. Hay una empresa en el País Vasco que está trabajando en ello, otra en Noruega que he visto y en algunos otros sitios con ideas muy innovadoras y muy novedosas. Pero bueno, vamos a quedarnos con el mecanismo clásico que vamos a explicar ahora. Nos estamos acercando qué es un repartidor de costes, por qué funciona, por qué tenemos que creernos que hace lo que hace sin ser un aparato, digamos, de una precisión exquisita. No tiene que serlo, lo que tiene que ser es replicable. Ese es nuestro objetivo. Estamos individualizando los costes de consumo, no estamos, digamos, haciendo una medición absolutamente precisa. ¿Por qué necesitamos dos sensores de temperatura? Bueno, esta diapositiva entra ya en algunas honduras acerca de qué pasaría si no tuviésemos esos dos sensores de temperatura, solamente uno, y entonces cómo estimaría, digamos, frente a una temperatura en base la radiactividad, la transmitividad del radiador en el cual está colocado. Bueno, en fin, el resultado es que al final hay que tener dos y los mejores resultados se obtienen en ese caso. ¿Cómo funciona el dispositivo? Bueno, un repartidor de costes con dos sensores. Bueno, aquí lo tenemos. Esta pieza ardiente sería seguramente una imagen tomográfica o termográfica de un radiador, del perfil de un radiador sobre el cual hemos dispuesto un repartidor de costes que tiene los dos sensores de temperatura sobre una placa de montaje que es un transmisor de calor ideal aproximadamente.
bueno, pues los dispositivos tienen un sensor en cada lado y toma las diferencias de temperatura, aplica un algoritmo. Como digo, no retiene ningún dato. Estos aparatos, lo digo porque hay quien piensa y dice, bueno, pues este aparato está haciendo algo que yo no quiero que haga en nuestra casa. No, está certificado, digamos, dentro del estándar, que tal cual toma la medida, la transmite vía radio sin hacer ningún almacenamiento local. Bueno, el montaje. En alguna de las viviendas va a ser directamente sobre el radiador, en otras viviendas, como ha sido durante toda la vida en nuestro país, es un caso bastante clásico, hay cubrerradiadores. Entonces, en ese caso, lo que se hace es que se monta el repartidor de costes en la pared, sobre una moldura, y con una sonda de temperatura que es la que está palpando cuál es el calor o la temperatura del radiador, y hace la misma operación. Hay una serie de herramientas que permiten la instalación, etc. Las funciones clásicas, digamos, que cualquier empresa que luego va a hacer lo que se supone que tiene que hacer, que es facturarnos, pues lo que va a querer es poder regular cuando el repartidor de costes está realmente funcionando, cuando está bien instalado, cuando empieza la temporada de calefacciones. Todos estos parámetros, digamos, en fábrica son programables, son preprogramables. Algunos de ellos lo tienen que ser localmente, pero estamos ante un dispositivo electrónico que tiene todas esas características. Y bueno, pues el funcionamiento, las funciones de monitorización, hablamos de dispositivos electrónicos con una lógica embebida muy sencilla, muy elemental, con un solo nivel de pantallas, o mejor dicho, con varios niveles de pantalla, pero secuenciales para su programación y parametrización. No me extiendo lógicamente en esto. Hay una posibilidad, digamos, de parametrizarlos directamente sobre un ordenador con un dispositivo óptico, y ya una vez estamos en un entorno Windows, pues ajustar todas sus características. Bueno, doctores tiene la Iglesia. Realmente los algoritmos internos, como decía, están especificados en los estándares que mencionaba anteriormente. Operan sobre las variables típicas y dependen al final, lógicamente, de lo que es la diferencia de temperaturas y de una constante K de transmitividad de la energía o del calor. Bueno, hay distintos algoritmos, se han ido perfeccionando. Hay un algoritmo 2, hay un algoritmo 3. El 2 es actualmente el que se está utilizando. Esto al final se ha tabulado de la siguiente manera. Como siempre, los ingenieros somos los especialistas en tablas y en diagramas. Es una manera de reducir la entropía del universo en el cual estamos. Al final, el único, digamos, parámetro variable que determina la configuración en un radiador específico es un determinado parámetro K. Ese K, ese parámetro, por supuesto, luego ya se le aplica, según estas fórmulas, digamos, la diferencia de temperaturas, y según el valor de K, que lo que refleja es dos cosas: la potencia del radiador. Entonces, cada fabricante tiene, o cada aparato tiene unas prestaciones determinadas, y el acoplamiento térmico que tenga. Ese acoplamiento es menos variable porque, bueno, ya nos preocupamos los fabricantes de que la placa, digamos, cumpla su función y su ajuste sobre el radiador siempre en unas mismas proporciones. Pero bueno, ¿a dónde quiero ir? Que al final lo que hacen los usuarios, los instaladores, los montadores, etcétera, nos piden a los fabricantes que les demos una K que convierte a un repartidor de costes en algo muy similar a un calorímetro. No va a ser nunca un calorímetro. Estamos hablando todavía, en el caso de los contadores de energía o contadores de entalpía, estamos en clase 2. En el caso de los repartidores de costes, realmente... Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos los fabricantes? Bueno, que realmente es un trabajo de muchos años, que se ha ido haciendo experimentos con muchos tipos de radiadores, muchos tipos de acoples, y se ha construido una base de datos que ahora mismo yo creo que anda alrededor de los 3.000 modelos o algo así. Todavía me ocurre en algunos lugares de España que hay gente que me manda una fotografía y dice, mira, este radiador, ¿qué K tiene?
pues nada, ese es único, es un forjador que lo hizo años atrás y ojalá siguiera haciéndolos porque son preciosos, pero bueno, ya están todos muy, muy categorizados. Los de las marcas más habituales están recogidos en esa base de datos. Entonces se identifican pues, cuáles son las dimensiones, cuáles las características geométricas básicamente que tiene y rápidamente la base de datos ya sabemos cuál es el CAC que hay que hacer. Entonces ese es el único parámetro, aparte de activar el repartidor de costes, cosa que ocurre en el momento en el que lo colocas sobre la placa que va al radiador, que conseguimos que ese repartidor de costes, que viene pre-suministrado con una constante genérica de fábrica, se convierta en prácticamente un calorímetro, prácticamente. Bien, al poner realmente un parámetro que está en una base de datos y que lo que caracteriza es la potencia del radiador, según su modelo, fabricante, tipología, etcétera, y el acoplamiento térmico que existe en ese caso. Bueno, un poquito más detallado, lo explica aquí. Al final hay una serie de pasos, como decía, hay dos algoritmos distintos, el 3, el 4 es más o menos el mismo, son razones históricas, y el 2, que es el de todo lo que se va a suministrar en España, es el de la derecha. Y bueno, pues, ¿cuál es un ejemplo de cálculo? ¿Cuáles son los parámetros y cómo se operan entre ellos? Como decía antes, la termografía permite identificar dónde hay que ponerlo. El fabricante recomienda que estén a un 75%, es decir, 3/4 partes de la base y en el centro. Es lo que viene a significar. Lo de la derecha son unos pantallazos de la base de datos que les comunicaba antes, que es accesible, lógicamente. Los fabricantes están interesados en que esa información esté disponible para quienes saben utilizarla y no tengan que recurrir directamente al fabricante que está haciendo productos, ¿no? Pero es así. En el caso de la derecha, pues tenemos un esquema de unos radiadores que ya se han equipado con estos sistemas. Lo que son las placas metálicas se ajustan con unas soldaduras eléctricas y unas herramientas que existen perfectamente en cualquier ferretería prácticamente y ya está. Si se hace según las estipulaciones, realmente estamos normalizando el procedimiento, los parámetros que envuelven la transmisión de calor entre el radiador, la placa y finalmente el sensor de temperatura interna del aparato. Bueno, con esto, digamos, hemos hablado un poco de los repartidores de costes. Voy a decir una mención nada más para los contadores de energía, los contadores de entalpía, y vamos a hablar de los sistemas de la lectura. Y con esto yo creo que terminamos una parte técnica que es quizás un poquito más detallada, hay que dedicarle más tiempo ciertamente, ¿no? Y encaramos, digamos, lo que es la recta final. Sobre los contadores de energía es lo mismo. Lo que necesitamos básicamente es tener la certeza de que el aparato está midiendo con precisión, con la precisión suficiente como para medir siempre lo mismo, porque nuestro objetivo, lógicamente, es después aplicar un coeficiente de proporcionalidad para que cada cliente pague lo suyo. Aquí hay varias tecnologías, sobre todo por el caudalímetro, los hay que son hidráulicos, los hay que son ultrasónicos, y eso funcionan tanto para calor como para frío, es decir, son contadores de entalpía. Los buenos son en este sector, en el submetering. Aquí se nos ha colado una palabra en inglés, sería como submetrología, pero nosotros utilizamos casi siempre submetering. En esta escuela había un profesor muy famoso que bueno, aparte de un magnífico ingeniero, fue un miembro de la Real Academia del Español, y yo creo que no se le habría escapado y tendríamos un idioma más técnico, digamos, una palabra en español para este vocablo. Se llama submetering porque el objetivo no es tener una metrología completa, sino una submetrología. Y esto es, digamos, básicamente para los contadores de calor, que son los aparatos un poco más familiares, ¿no? Bueno, ¿qué es esto de una red AMR? Muy bien, ya hemos dispuesto en nuestras viviendas todos los contadores y ahora tenemos que recibir las lecturas y transmitirlas. Eso se hace, como decía antes, con unos receptores fijos o variables, portables,
que nos permiten, digamos, volcarlo a un ordenador, una serie de ficheros con un formato determinado y ya está. Bueno, tiene una capacidad y ahora ya estamos, digamos, en lo que es la capacidad de las comunicaciones por radio, ¿no? Se utiliza la banda ISM, la típica banda para que se utiliza para la banda pública ciudadana y, bueno, pues son prestaciones más o menos conocidas de todos los equipos. Muy importante es cuál es el emplazamiento dentro de un edificio, es decir, cuántas centralitas tenemos que disponer para cubrir todo o abarcar a todos los sensores, todos los transmisores que hay. Entonces, bueno, hay una regla más o menos de manual y es que hay que poner cada 2 plantas, hay que poner uno, hay que poner una centralita. Luego son concentradores que se comunican entre ellos y el último de ellos es una antena que los transmite a una nube de datos y ahí ya se puede leer. Se puede leer, se puede consultar por internet, digamos, ¿no? Bueno, pues de lo que se trata básicamente es de cubrir toda la vivienda con las centralitas. Aquí tengo algunos ejemplos. Por ejemplo, este edificio de la izquierda es uno en la ciudad de Madrid y en el cual se cubría con 5 concentradores y una antena, la antena para mandarlo, digamos, a Internet, y 5 concentradores en los descansillos de la escalera se cubrían 200 contadores de agua. El edificio de la derecha es un caso de estudio, este es de Hamburgo, este río sería el Elba, y entonces este se cubría con 8 nodos, 8 concentradores y una antena, y con ello estábamos dando servicio a 69 contadores de calor y a 166 contadores de agua. Tiene un poco de arte, pero digamos con las herramientas que disponemos podemos ver cuál es, digamos, el ratio señal-ruido óptimo para saber dónde tenemos que poner los receptores dentro de un edificio y que esto funcione pues, durante todo su periodo, que son 10 años. Los aparatos, bueno, pues esta es una antena, es un transmisor. El formato de las lecturas es importante porque nos permite, digamos, leer lo que queremos leer, es decir, no es tan sencillo como poner un lector en la calle, un receptor en la calle y que entre ahí todo, sino que, digamos, tenemos que identificar, o sea, que sean todos los que están y que estén todos los que son. Entonces eso es algo que se consigue predefiniendo cuáles son los sensores que queremos recibir. Y bueno, pues para acabar, los modelos de negocio emergentes. Yo creo que esto es algo que realmente se ve. Ahora mismo, lógicamente, estamos envueltos, porque por un lado las empresas de contadores, lo sabrán, son empresas, iba a decir centenarias, casi 75 años tienen muchas de ellas. Son empresas familiares que empezaron en su momento, son empresas muy clásicas, pero van a surgir muchas más. Van a surgir muchas más que van a hacer cosas complementarias. Empresas de servicios, como he dicho, un mercado bastante efervescente, bastante voluminoso, con unas características únicas de obligatoriedad, de ciclicidad, que lo hacen muy, muy interesante. No es que hagas una venta, es que si lo haces bien. Yo veo cómo trabajan mis compañeros comerciales en Alemania, por ejemplo, y realmente es un mercado muy estable. Y en los tiempos que corren realmente es muy interesante. Pero van a surgir muchos negocios nuevos, muchos segmentos de mercado auxiliares que lo que van a hacer es dar servicio a estas empresas. Y van a ser nuevos. Nadie los está haciendo ahora mismo. ¿Y qué son esos segmentos de mercado? No me enrollo más. Bueno, pues por ejemplo el de alquiler de los contadores. Va a haber comunidades que prefieran entrar en un esquema de alquiler en vez de adquirirlos. Y que sea una empresa externa quien se encargue de los mantenimientos, operaciones, reemplazamientos, etc. Esto lo están haciendo las compañías Sista, etc. Lo que hacen es, uno de los servicios que proponen es el alquiler de los equipos. Y es un sistema de negocio estupendo. Yo tengo un cliente en Finlandia precisamente que trabaja de esta manera y son unos jóvenes, han terminado la carrera seguramente también hace poco y están teniendo relativamente éxito y con la seguridad de que si no lo hacen mal, dentro de 5 y de 10 años tendrán el mismo pedido que han ganado esta vez. Entonces, eso, digamos, yo creo que es un aliciente bastante interesante para jóvenes que quieren convertirse en empresarios.
es el tema de la recogida de lecturas también, otro segmento muy interesante. Los servicios de plataforma, ¿a qué me refiero? La plataforma, como decía, nosotros tenemos la nuestra, es decir, los fabricantes, una plataforma desde la cual se monitoriza la red, los equipos, etcétera, pero al final todo eso hay que llevárselo al cliente. Entonces, el desarrollo de las apps, de las aplicaciones para el móvil, Android o Apple, la graficación, presentar los gráficos de consumo, que sean los que le gusta al cliente, que sean como los que hace Google o los que hace Amazon, que sepas en todo momento por dónde va tu consumo, eso tiene una pegada increíble. Nosotros lo tenemos parcialmente. Clientes muy sofisticados en Estonia, por ejemplo, lo están demandando continuamente y no llegamos porque quieren más y más y más. Nosotros no somos menos deseosos de ese tipo de innovaciones y empresas lo están haciendo. Dos, yo creo que conozco aquí en Madrid, en Alicante, hay unos en Burgos, hay empresas que se están dedicando a ello. Predicción de demanda, estudios econométricos, simulaciones, que en esta escuela los llevamos grabados a fuego muchas veces, de regresión, de modelos ARIMA, etcétera, que están operando sobre el consumo de un cliente. Eso alguien le tiene que poner ojos. No es lo que nos están enviando las utilities, las grandes empresas que nos envían la energía, pero sí van a ser estas empresas las que lo hagan. Y van a ser clientes deseosos de esa información, que lo aprecien y que paguen por ello. Ese es un sector de negocio. Ya digo, en algunos países es muy habitual. Suecia está a la orden del día. Son todos, realmente ese es el mercado, no es el de los clientes finales, no es el de los administradores de fincas, sino las empresas que toman los productos y los colocan en el mercado con su valor añadido. Y no son empresas grandes, son el orgullo de Europa, esas pymes emprendedoras. Receptores de base OMS, a esto los suecos también. Vamos a ver, he dicho antes que la mayoría de los fabricantes estamos agrupados en la organización, la asociación OMS, que trabaja con un protocolo de datos que es interoperable. Tú puedes poner unos contadores u otros contadores. Siempre vas a poderlos leer según un protocolo estandarizado. Si están encriptados, tú tendrás el dueño de los datos, el propietario de los datos, que somos las familias. Tendremos que decir cuál es nuestra llave de desencriptación, pero al final tú lo puedes recibir. Y sobre esos datos poner una capa de servicios valiosos. Bien, esos receptores pueden ser cualquiera, no tiene que ser mi receptor, puede ser el receptor de otra empresa, puede ser un receptor que te hagas tú, puede ser un receptor que haga el departamento de electrónica y automática de esta escuela o cualquier otro. Es muy fácil, esto se hace con Raspberry Pi, es un módulo de hardware abierto que, como digo, yo a veces tengo la sensación que en los institutos en Suecia, por ejemplo, lo hacen allí pues como cualquier otra asignatura, porque empresas muy pequeñas están realmente fabricando receptores y módulos que amplían las funcionalidades de grandes fabricantes. Y eso es excelente. Estamos hablando de industria, de fabricación de sector secundario. Y es gracias a que los estándares están en su sitio y todos podemos utilizarlos si sabemos cómo hacerlo. Facturación por ahorro y empresas de economía de energía. A ver, si yo sé cuánto gastas y te digo cómo gastar menos, si tú me das una parte de lo que has ahorrado, bien, hay empresas muy importantes en esta ciudad que lo hacen y lo hacían antes para clientes muy grandes clientes, y ahora lo van a poder hacer para familias. Y es un sistema que funciona. En Alemania existe. Facturación de lecturas para, lecturas para administradores. Bueno, los administradores hacen un trabajo extraordinario. Después de los agujeros negros de gusano, las comunidades de propietarios es lo que más entropía tiene en el universo. Entonces, realmente todo lo que sea facilitarles la vida con servicios que al final ellos van a poder transmitir a las familias es algo extraordinario y es un sector de negocio que está funcionando. Eso va a ser algo propio de España. Aquí tenemos esta estructura, en Italia también, España e Italia. Estas empresas están surgiendo y han surgido, no voy a decir de la nada, es simplemente que han ampliado su repertorio de servicios y de productos. Y empresas mantenedores que facturan, es decir, las empresas que hasta ahora lo único que hacían era venir cada 15 días para ver si la caldera estaba funcionando bien, ahora además van a venir, van a tomar las lecturas y se las van a mandar al presidente de la comunidad
o al administrador de la finca para que prepare las facturas. Bueno, estas son unas ideas, estoy terminando. Simplemente quiero decir una cosa. He dicho lo que son las nuevas empresas, quiero hablar de una en particular que conozco muy bien y que lleva 30 años en el sector. No todas tienen que ser empresas nuevas, simplemente que tengamos en cuenta y que respetemos también que hay empresas que han atendido a 9 millones de apartamentos en toda Europa y en todo el mundo. Más de 200.000 contadores de energía instalados, evitando 5 millones de toneladas de dióxido de carbono cada año, que es lo que una ciudad de 500 envía a la atmósfera, una ciudad como Zaragoza, de 500.000 de habitantes, aproximadamente, incluso más. 1,5 millones de sistemas de lectura remota, con 21.000 antenas instaladas, comunidades o edificios que tienen receptores, todo este estudio de si recibe, cubro todo, me llegan las lecturas de todos los contadores, 21.000. Y operaciones como fabricante, bajo logo, y producción de 3 millones de repartidores de costes al año y ampliando. Es decir, con inversiones para dar servicio a mercados emergentes como es el de España. Miembro del Grupo Noventic, un grupo que lo que hace es tecnología para las comunidades. Esto es todo por mi parte. Muchas gracias, siento la extensión. Y si tienen alguna cosa más. Muchísimas gracias, Enrique. Tenemos tiempo para unas preguntas. La presentación de Enrique ha cubierto todo la situación actual y la respuesta técnica y la problemática legal, pero seguro que hay dudas sobre aspectos concretos y esta es una buena oportunidad. Sí, buenas tardes, Enrique, un placer escucharte en esta nueva faceta. Yo una pregunta, en los modelos de negocio te has adelantado la idea del alquiler de los equipos o la compra de los equipos. Visto desde la visión, puedes verla de negocio o de ahorro, ¿no? Si la vemos desde el punto de vista de las comunidades de propietarios y de los vecinos, porque como tú has comentado, pues son equipos. Al final los equipos envejecen, los equipos tienen un deterioro físico, salen mejores equipos con más requerimientos o lo que sea, son más novedosos, el tema de las baterías, que también tiene una durabilidad de 5 años, y tal, una batería extendida a 10 años, en fin. Si la batería y si el equipo no funciona la telemedida, con lo cual pues, estamos midiendo nada. Entonces, desde el punto de vista del propietario, es muy complicado el decir cuándo lo instalé, cuándo no lo instalé, está funcionando bien, no está funcionando bien, con lo cual parece que es más obvio que lo más cómodo es alquilar y que sea el propietario de ese equipo el que reponga el equipo, lo mantenga, el opere, etcétera, etcétera. Pero los números desde el punto de vista de un propietario de una comunidad, salen los números, quiero decir, es más rentable el alquiler que la compra. Gracias. Claro, todo dependerá de cómo puedes, digamos, de alguna manera subsumir lo que es el coste de propiedad en un periodo más largo, no puntual, sino repartido, que es lo que tú cobras por las lecturas. Estás dando un servicio que es la facturación, a lo mejor tú lo que haces es muy bien, yo lo alquilo, pero al final te tengo que enviar los datos. Si quieres te envío la factura y te cobro por ese servicio. Si ese servicio te compensa, tienes que hacer ahí tu project finance. Tienes que ver realmente cómo recupero yo, digamos, o cómo subsumo el coste de la propiedad es así como se hace normalmente, empresas que he mencionado, cómo reparten ese coste a lo largo de un periodo más largo, que es en el cual están pasando las mensualidades, por ejemplo, de las facturas y cobrando por esas facturas. Entonces, ahí es donde se produce el ciclo en el cual a la comunidad le puede interesar. Yo ahora mismo no puedo hacer una inversión tan costosa, incluso contando con todas las ayudas y demás. Muy bien, lo reparto a lo largo de todas las mensualidades porque hay una empresa, digamos, que asume ese riesgo. Ellos se quedan con la propiedad, yo les pago por el alquiler y le voy pagando por las facturas. Es lo que hacemos con las utilities. El contador de la electricidad no es nuestro.
Y el del agua. El del agua, bueno, pues puedes. Entonces, es un modelo de negocio, claramente. En este sector, digamos, claro, son unos aparatos, digamos, más estancos, puedes conseguir tenerlo tú en propiedad, o puede interesarte más que alguien los mantenga y tú simplemente se lo vas pagando mes a mes. En otros países tú tienes conocimiento de que esas empresas existen, ¿verdad? Sí. O entonces tiene que haber modelos de negocio que sean rentables para el propietario, porque evidentemente si no, no. Absolutamente. Claro, es un sector que hasta ahora, digamos, tenemos la imagen del lector, el de los contadores, ¿no? Y que si no estás en casa se entra por ahí a los lugares más recónditos de la casa y si no, pues le tienes que mandar, ¿no? Bueno, todo eso va a cambiar, ¿vale? Pero claro, va a cambiar unos aparatos más sofisticados, eso pues bueno, va a ser otro estilo, pero hay muchos servicios añadidos que hasta ahora eran como un tanto opacos, ¿no? Al final sí, claro, alguien nos hacía el adeudo en el banco y ya era que habíamos pagado pues el agua, la comunidad, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora va a estar un poco más repartido. Y efectivamente, eso existe en otros países y existe en España. En este caso, España e Italia somos candidatos. Francia quizás también. ¿Alguna pregunta más? Buenas tardes, gracias por la presentación. Yo estoy aquí por dos motivos. Uno, porque soy miembro de una comunidad de propietarios en las que nos quieren instalar este tipo de repartidores. Y conocía muy poco el tema, no conocía nada. Pero la segunda es que soy ingeniero y antiguo alumno de esta escuela y eso deforma la mente, está claro. Totalmente. Entonces, tengo unas preguntas muy sencillas relacionadas con la posibilidad de fraude o de error, al fin y al cabo, en este tipo de medidas, porque al final es un reparto, ¿no? Entonces, me surgen dudas, por ejemplo, por un lado en la K del radiador. ¿Qué pasa si el radiador está pintado? Supongo que eso modifica la K. ¿Qué pasa si la posición, porque también esto evidentemente depende mucho la posición del repartidor, porque la temperatura en el radiador, como hemos visto, es un gradiente, si no está en su sitio correcto, evidentemente falsea la medida. ¿Qué pasa si ese radiador, ese repartidor lo mueve, intentando falsear la medida? Es decir, la otra duda que me surge también depende del periodo entre lecturas, porque al fin y al cabo es una diferencia de temperaturas que va variando en el tiempo. ¿Eso cada cuánto tiempo mide el repartidor esas cosas? Es decir, tengo un montón de dudas de este estilo. Bueno, son muchas. Pero fíjate, claro, es muy interesante. La clave es la replicabilidad. Si tú ves cómo funcionan los profesionales, los pocos profesionales que hay, instaladores, montadores, que saben, que tienen experiencia, que ya lo han hecho muchas veces, ellos están apenas, no sé, 4 minutos en una vivienda y equipan todos los radiadores. Si tú le siguieras y le grabaras en un rascacielos como este que hemos visto hace un momento, que tenía como 300 contadores ya instalados, en el caso concreto de los repartidores de costes, que es a lo que va tu pregunta, verías que hace exactamente lo mismo. Es decir, no es tan grave si tú te desvías un poco, no es tan grave si están pintados o no es tan grave si, siempre y cuando lo tengan todos. Entonces, concretamente la pintura, sí tenemos vídeos en la página web, se desbasta un poco antes de aplicar la soldadura con los aprietes equivalentes para el tipo de radiador. ¿Vale? Entonces eso lo hace en toda la misma bajante, en toda la misma. Es lo que te quiero decir, que tiene que ser replicable. Da igual que tú te desvíes un poco, si te desvías siempre lo mismo. ¿Vale? Entonces esa es una manera de eliminar el riesgo sistemático. Hay unos estudios increíbles de econofísica, es decir, de estudio, bueno, de cómo fluye la información, digamos, a la hora de hacer la instalación, cómo repercute, digamos, en las medidas, todo lo que nos preguntamos. Y entonces sí, realmente la mente de los ingenieros a veces va más allá y es lo que tenemos que hacer, es lo que se espera de nosotros. Pero en este caso concreto, la clave está en pensar que estamos apuntando a una submetrología, metrología de nivel 2. Y eso incluye simplemente que tú no apuntas a la fiabilidad o a la precisión absoluta, sino a la repetibilidad
¿vale?, de la medida. Entonces, todas estas cosas, lo que he dicho, he pasado muy rápido por ello, la instalación siempre se hace en los mismos lugares, etcétera, etcétera. Y si eso es equivalente en toda la misma bajante y en todos, en definitiva, los radiadores de una vivienda y de un edificio, al final no hay ningún problema. Hay unas pautas que al final llevan a que un instalador, bueno, profesional, certificado, te monta una vivienda, bueno, unos repartidores de costes en 4 minutos, menos de 5. Y eso lo que quiere decir es que realmente utiliza las herramientas adecuadas y hace unas etapas totalmente pautadas de cómo hacerlo y que es totalmente replicable. Y en una mañana se ventila una Mancomunidad de Madrid perfectamente. Entonces, esa es la idea. No voy a entrar en toda la casuística porque es mucha, efectivamente, pero piensa un poquito en eso. Estamos como aquellas veces que nos hablan de los grandes números, las leyes de los grandes números. En este caso, lo que buscamos, a lo que apuntamos es a la replicabilidad, no a la precisión. Y al final obtenemos un parámetro adimensional, es un porcentaje que reparte lo que mide el totalizador de lo que sale de la caldera, lo reparte entre los vecinos. Y lo reparte según siempre el mismo criterio, tal. Al final llegas a la proporción de lo que estás pagando al que le compras el gas. Eso es lo que tienes que repercutir a la vivienda. Hay pérdidas, etcétera, etcétera. Eso ya hay estrategias. Las comunidades autónomas tienen sus protocolos, etcétera, etcétera. Hola, soy otra vez. Con respecto un poco a la pregunta que ha hecho el compañero, nosotros ensayábamos aquí radiadores y medíamos, estamos acostumbrados a medir, entonces lo vemos desde otro punto de vista, y medíamos y caracterizábamos por algo parecido a la CAV que utilizáis o que se utilizan en los repartidores de energía. Pero si a un radiador se le pone un cubre radiador, emitía muchísimo menos calor, eso sí lo veíamos. Eso habría que cuantificarlo cuando el instalador va a hacer su trabajo, ¿no? Se cuantificaría. Y la segunda parte es transmitir confianza a las comunidades de vecinos, ¿no? A nosotros nos están llegando preguntas sobre... Hay mucha desconfianza en este tema en estos momentos, ¿no? Entonces, faltan instaladores cualificados, formados, certificados, que de alguna forma den una garantía de que son imparciales y que son profesionales y que saben lo que hacen, ¿no? Efectivamente, la verdad es que como ingenieros nos encontrábamos tan felices, yo el primero, cuando trabajamos con centrales eléctricas en renovables, que somos un país líder, pues tenemos muchísima experiencia y ahora nos encontramos con que, digamos, es la sociedad quien nos está un poquito demandando algo del lado del patito feo, que es la eficiencia energética. La eficiencia energética tiene menos glamour, pero es una central atómica que tenemos en España, cuantificada, hay estudios que lo demuestran, en términos de potencial que se está malbaratando, se está gastando, ¿no? Entonces, efectivamente, es un efecto de sistema. Tenemos que hablar con los instaladores, con los montadores, con las comunidades de vecinos, con los propietarios, con los administradores, y todo en conjunto hemos pensado que este sistema conduce, y los estudios así lo demuestran, a unas economías bastante respetables. La manera de llegar a ellas es que todos hagamos lo mismo, pequeños pasos que nos conducen a unos edificios más eficientes. No hemos hablado de la envolvente térmica, no hemos hablado, el profesor ha mencionado, por ejemplo, el caso efectivamente de los cubrerradiadores. Bueno, en ese caso los fabricantes lo que recomendamos es poner una instalación diferente con una sonda de temperatura externa que es la que va al radiador y el repartidor de costes con una moldura aplicado a la pared fuera del cubrerradiador, lógicamente, para medir la temperatura externa. Pero seguimos dependiendo de la buena voluntad, de la buena praxis de los instaladores y de las empresas de mantenimiento que en un momento dado pueden corregir algún error sistemático. Al final, en términos de eso que decía, de modelos, digamos, estadísticos, lo que estamos haciendo es tratar de reducir la variabilidad sistemática y quedarnos nada más con la típica o propia de cada uno de los vecinos.
esa casuística de vecinos que tienen cubre radiadores, vecinos que no, es muy habitual. Y esta es la solución que recomendamos los fabricantes. Hay otras casuísticas más, hay tantas como comunidades y como personas, ¿no? Como familias. Con respecto a los contadores de energía térmica, hemos visto que desde los años 2008 son obligatorios por agua caliente sanitaria. Entonces, bueno, eso se ha puesto ahí. ¿Cuál es tu experiencia? Sería, yo he visto que hay países en los cuales es obligatorio por ley pues sustituirlos periódicamente. ¿Cuál es? Esto es muy interesante. A ver, los países del este tuvieron que cumplir unos requisitos muy importantes en el momento de la adhesión a la Unión Europea. Ahora están en una situación pues muy próxima al conflicto bélico que vive Europa en estos momentos, ¿no? Tuvieron que cerrar centrales nucleares, etcétera, etcétera. Uno de los requisitos, una de las condiciones era renovar directamente lo que nosotros ahora estamos haciendo de manera voluntaria, es verdad. A ellos se lo impusieron, pero se lo impusieron hace, pues eso, bastantes años, hace 10. Entonces son mercados que funcionan con licitaciones, no son proyectos. Ellos tienen también, estos países, tienen también típicamente sistemas de calefacción de distrito. No caldera central, sino una caldera, digamos, de un distrito. Pero tienen el mismo problema, tienen que individualizar los consumos, ¿no? Bien, entonces va todo conjunto y en esos países el negocio de las empresas de calibración es inmenso, porque hay que hacer calibraciones. En Alemania yo creo que, bueno, en Alemania también, pero allí los conozco incluso más, regularmente cada 5 o 6 años, e incluso antes tienen obligación. Entonces, depende de los países. ¿Qué es lo que va a pasar en España? Bueno, pues vamos primero a desplegar todo lo que hay que hacer. Va a tirar en un primer momento más, digamos eso que hablábamos, la desconfianza o, en fin, los rasgos peculiares de los consumidores más que unos requisitos que ahora mismo no están. Pero lo hemos visto en el caso del agua, que lo he mencionado, hasta febrero del 2020, había contadores, daban vueltas, no sabíamos lo que medían y, sin embargo, nadie planteaba nada. Y ya salió la norma técnica del Ministerio diciendo que eso hay que inventariarlo, calibrarlo y finalmente reemplazarlos por unos nuevos. Va a ocurrir lo mismo con los contadores de energía. No sabemos cuánto. Estamos en la primera fase, pero llegará el día, no cabe duda. Está en otros países que se han enfrentado a ellos, digamos, por la vía dura, difícil. Nosotros lo haremos por nosotros mismos. ¿Alguna pregunta más? Muy bien. Pues muchísimas gracias, Enrique. Ha sido una presentación muy esclarecedora. Muchas gracias. Gracias.